Bienvenidos a la entrevista en France 24. Este es el espacio para analizar lo que sucede en el mundo a través de la voz de sus personajes. Hoy estamos con Salil Shetty, secretario general del Movimiento de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Mr. Shetty, welcome to France 24. Bienvenido a France 24. Tell us about the three main Díganos, por favor, las tres crisis principales en las que están trabajando este año desde Amnistía Internacional. Bueno, creo que lo que ha pasado en los últimos años es que los derechos humanos han estado bajo ataque en muchos lugares. Una de las campañas más importantes en las que estamos trabajando es proteger a quienes están defendiendo los derechos humanos. Por ejemplo, un país como Turquía está enfrentando muchos ataques a los derechos humanos. Colombia también ha visto muchos ataques a los defensores de los derechos humanos. Y también tenemos una campaña para proteger a los defensores de derechos humanos. También nos estamos enfocando en la situación general de los refugiados y desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo nunca ha visto tantos refugiados como se ven en la actualidad. Creemos que un asunto muy importante es la situación de los rohingyas, quienes han sido expulsados de Myanmar a Bangladesh. Así que ese es Turquía ha estado ocupando mucha atención, también los rohingyas en Myanmar, y estoy en Colombia para atender también la situación de este país. Vamos a empezar con la crisis de los rohingyas. ¿Qué cree usted de la posición de Aung San Suu Kyi? Es una ganadora del premio Nobel, pero no los reconoce. Son parte de Myanmar. Bueno, ella no es solo una ganadora del premio del Nobel. No sé si ustedes están al tanto de que Amnistía Internacional hizo una campaña por su liberación cuando estuvo en prisión. Ella era una prisionera de conciencia. Así que también le dimos un premio, el más alto, que es de Amnistía Internacional, que es embajadora de conciencia. Y yo mismo fui a Myanmar y me reuní con ella directamente, frente a frente, y por supuesto hemos sido críticos sobre ella. Ella no ha hablado sobre esta crisis y no ha hecho lo suficiente, pero debemos también pensar en la situación en el estado de Rakhine, desde donde han sido expulsados, y esta provincia está siendo controlada por el ejército. Entonces nuestra campaña de arreglar la situación de los rohingyas se trata mucho de la situación de los militares, de los comandantes que están trabajando y están haciendo cosas contra los rohingyas en Myanmar. ¿Cómo podemos mejorar la situación para estas personas, esta comunidad? Primero, el ejército tiene que detener los ataques a los rohingyas y también a los líderes de las comunidades, pero el problema es mucho más profundo. Esto es de hace mucho tiempo, de discriminación desde hace mucho tiempo, y así que a menos que se trate esta exclusión y discriminación, siempre van a pasar este tipo de cosas. Y este problema desde todos los rohingyas que han sido expulsados, debe haber una manera en la que regresen, si quieren hacerlo, con seguridad y con dignidad. Es una pregunta muy compleja. Bueno, cambiemos el tema porque hay muchas cosas de las cuales hablar. Está Turquía, los problemas en Turquía. También un líder de Amnistía Internacional está detenido. ¿Qué tiene que decir? Bueno, creo que es una gran decepción Turquía. Estábamos esperando que se respetaran los derechos humanos, una democracia, pero desafortunadamente la realidad, siempre vemos que si quieren hablar los medios de comunicaciones o queremos hablar con los medios de comunicación, tenemos que ir a la cárcel. Los funcionarios también han sido arrestados, se están violando de manera masiva los derechos humanos. Y mencionas al líder de Amnistía Internacional que está en la cárcel. Va a haber un juicio para que lo liberen. Estamos trabajando en esto. Y hay un ataque directo a los derechos humanos que necesita ser atendido por la comunidad internacional. ¿Tiene algún contacto con el líder Erdogan sobre la situación
de su líder que está encarcelado. Yo visité Turquía hace 2 meses. Nos reunimos con el canciller y nos aseguraron que habría un juicio justo y que habría acciones, pero vamos a ver, en la realidad no vemos nada de esto en la práctica. No hay muchas acciones, hay muchas palabras, pero no hay acciones. Es un problema muy complejo y hay muchas personas, los kurdos también están en ataque, son políticas domésticas y la situación en Siria. Hay muchas cosas que suceden. Usted menciona Siria, así que hablemos sobre este país, qué está pasando en Siria y cuáles son los esfuerzos de Amnistía Internacional para tener una situación justa para los migrantes y los quienes buscan refugio en otros países. Es bueno que hablemos de esto en France 24. El asunto de los refugiados sirios, la mayoría de ellos viven en los países vecinos, en en Líbano, en Jordania, en Turquía. Ellos son los que están recibiendo la mayor cantidad de refugiados y muchos de ellos quieren regresar, pero no tienen ninguna oportunidad. Estamos viendo la situación en Europa, se habla mucho sobre los valores y los derechos humanos, pero cuando se trata de aceptar a refugiados, con excepción de Alemania y Suiza, la mayoría de los países rechazan a estas personas. Esto es una tragedia y es un rompimiento a los valores europeos. Regresemos, por favor, a esta región. Usted está visitando Colombia, va a presentar un informe sobre la situación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Va a ser publicado mañana, pero podría darnos tal vez algunos titulares sobre lo que va a decir. Bueno, Amnistía Internacional es uno de los primeros en dar la bienvenida al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero con cumplimiento de la justicia y los derechos de las víctimas. Así que es esencial y eso es lo que dijeron las víctimas. Queremos darle la bienvenida a la paz, pero un año después, esta semana es el aniversario del acuerdo de paz, así que creo que el informe va a mostrar que para algunas de las comunidades más pobres en este país, los afrodescendientes, los indígenas, hay mucho aún que hacer. La implementación tiene muchas brechas y hay muchos retos en este país y sentimos que el gobierno necesita tomar acciones para que asegurarse el capítulo étnico de las víctimas, los derechos de las víctimas se cumpla. Usted iba a reunirse con el presidente de Colombia, pero le canceló. ¿Cómo interpreta esto la organización Amnistía Internacional? Bueno, estaba esperando que hiciera esta pregunta. Me encontré con él el mes pasado para una conferencia y pareció muy entusiasta de recibirnos, darnos una cita para la mañana del miércoles, pero ha cancelado. Y creo que uno de los retos es que el gobierno parece estar en negación. Hay muchos problemas. Podemos celebrar el hecho de que los civiles que mueren en conflicto armado se ha reducido porque la guerrilla se ha desmovilizado. Hay muchos factores positivos, pero el éxito del acuerdo de paz es qué hace por la gente que ha sufrido más en los últimos 50 años de conflicto armado. Y si en realidad no está mejorando la paz para ellos, entonces no hay éxito. Y ese mensaje, tal vez el gobierno no quiere escuchar ese mensaje. Hay muchas crisis alrededor del mundo y no solo se relacionan con países o gobiernos, pero también con la gente y las comunidades. Así que las mujeres, ustedes tienen una campaña de mujeres y como son víctimas de violencia sexual a través de Internet y violencia a través de Internet, ¿en qué están trabajando? Bueno, quiero decir algo sobre Colombia. Primero, las personas que están en Colombia no están al tanto de que tan solo en el último año, en los primeros 9 meses de 2017, tuvimos 92 líderes defensores de derechos humanos asesinados, muchos de ellos afrodescendientes. No pueden tener una situación después de un año de la firma del proceso de paz con este tipo de situación. Así que la protección de quienes defienden los derechos humanos es muy importante. Y ahora, volviendo sobre nuestra campaña de los derechos de las mujeres que han sido abusadas a través de las redes, de nuevo, Amnistía Internacional
Internacional da la bienvenida a la democratización de las redes sociales para que se expresen libremente. Pero el lado oscuro del Internet y de las redes sociales es que hay trolls, hay muchos abusos, hay muchos reportes e información. La mitad de las mujeres o más de ellas hablan de abuso del lenguaje y muchos datos que hemos visto que son cada vez más, están en todos los países, en todas las geografías y las regiones. Como dije antes, muchos temas para discutir, pero me gustaría que nos dijera un poco una conclusión. ¿Estamos mejorando la situación de derechos humanos en el mundo o estamos retrocediendo? Bueno, Amnistía Internacional es un movimiento de la gente, activistas alrededor del mundo, y si revisamos hace 60 años o 70 años, si nos comparamos, creo que estamos avanzando, incluso en los derechos de las mujeres, pero si vemos los últimos 5 años, creo que estamos retrocediendo. Hay muchos países que abusan de los derechos humanos de los niños, de las mujeres particularmente, y donde las voces de los que no tienen mucho poder son golpeadas. Hemos alcanzado el final. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en France 24. Continuamos con más información. Quédense con nosotros.